Bueno, comenzamos hoy con nuestra charla de hoy en Cuento de Ángeles. Hoy vamos a trabajar un tema muy bonito y especial que ha venido rondando en mí, que es lo del ángel de nacimiento. Pero antes de empezar, vamos a empezar con unas preguntas que tenemos aquí en el chat. Entonces, hay alguien que dice, buenas noches, es la primera vez, ¿me podrían brindar la información de cómo el proceso de meditación las mañanas? Sí, el trabajo que hemos venido haciendo todos durante este tiempo es un, un trabajo que está relacionado con el despertar de conciencia y nosotros lo estamos llevando como herramienta a los ángeles para hacer este proceso. Y para hacer ese proceso, las meditaciones, nosotros trabajamos con meditaciones todos los días de los 72 ángeles y estas meditaciones lo que ayudan es a impulsar este proceso. Ahorita dentro del contexto de la charla voy a explicar un poquito más, entonces ahí si ya al final quieres recibir más información, pues Nati les puede dar información para la siguiente ciclo que se va a abrir. Y la otra es una pregunta, es cómo afecta tener una mala respiración en la vida porque creía que sabía respirar y cómo mejorar. Uf, la respiración, ¿no? Eso es todo un tema en todo lo que tiene que ver con el proceso de la existencia. Entonces, cuando uno va a diferentes tipos de tradiciones espirituales, la respiración hace parte importante de todos los procesos espirituales, porque resulta que mmm, la respiración hace parte de esa conexión entre el espíritu. La vez pasada hablábamos un poco sobre la reencarnación, que hablábamos sobre la reencarnación dentro del cuerpo físico y la reencarnación biológica y la reencarnación espiritual. Y resulta que la respiración es el vínculo que hace que que estos dos lugares se junten en un mismo lugar, en un mismo espacio-tiempo. Entonces, cuando uno está en el vientre de la madre, uno no respira, ¿sí? Uno está en un espacio sin espacio y tiempo, en un lugar, como en una nave, como en un circuito que le permite a uno hacer ese empate entre la vida terrenal y la vida espiritual. Y nace y lo primero que se hace al nacer es respirar. Y lo primero que se hace lo último que se hace al morir es respirar, el último aliento. Entonces, no solo las condiciones biológicas que son importantes para respirar, porque sabemos que mejora absolutamente todo, sino que es en particular curioso pensar que es una de las funciones que es voluntaria e involuntaria dentro del cuerpo. ¿Por qué sucedería eso, no? ¿Cuál es la razón de que tú puedas controlar tu respiración o simplemente que suceda sin que tú estés en conciencia de ello? Tiene una función, si ya fuéramos a ver esto como si fuera una gran tecnología, la existencia, pues nada dentro de un computador está puesto al azar. ¡Ay! Se nos pasó. Bueno, ojalá no se les olvide respirar, sino que esto tiene una función específica, porque en realidad ninguna otra función que yo, bueno, eh, hacer chichi y popó, ¿no? Se puede hacer voluntario, ¿no? Hay una control del esfínter. Pero, por ejemplo, la restauración celular es algo que uno no está dentro del proceso consciente y si fuera así, pues seguramente haríamos estragos o los latidos del corazón o la producción de diferentes hormonas, sino específicamente la respiración. Entonces, porque tiene un gran valor espiritual y un gran valor del desarrollo de la vida. La respiración, hay varios tipos de respiración, pero normalmente la que tenemos es una respiración superficial, ¿no? Nosotros vemos a los bebés, Victoria chiquita tiene una respiración abdominal, uno ve a los bebés que respiran y el estómago se limpia. A raíz del tiempo va avanzando, vamos avanzando y se va volviendo un cero consciente la respiración. Yo a Victoria de vez en cuando estamos por ahí jugando y le digo, respira, y ella hace, ah, para ser consciente de que tengo este espacio de respiración.
Entonces hay diferentes tipos de respiraciones y tienen diferentes funciones a nivel espiritual y también tienen diferentes funciones a nivel biológico. Entonces cuando uno corre tiene un tipo de respiración, cuando uno está durmiendo tiene otro tipo de respiración, cuando uno está en calma tiene otro tipo, cuando está acelerado entonces hay voluntarias y los involuntarios. Cuando podemos influir las respiraciones en la voluntaria, y si yo quiero una respiración para relajar el sistema, pues es una respiración profunda que va el aire hasta el estómago, lo llena completo y lo suelta. Por la nariz para relajar, por la boca para activar. Entonces, creo que eso sería una clase completa y todo un circuito completo, pero hay mucha información, por ejemplo, de las respiraciones para las diferentes cosas que uno necesita a nivel espiritual o físico en internet. Y mindfulness, uno puede buscar mucho mindfulness, que trabaja también temas de respiración. Y pues básicamente lo más básico dentro del proceso de respiración es de vez en cuando en el día tener conciencia de ella y respirar. Para las otras cosas que uno desea hacer en la vida, pues ya hay muy específicas. La respiración, por ejemplo, es muy importante en los procesos de yoga kundalini, que son diferentes tipos de respiraciones, pero como les digo, eso sería un curso completo. Para eso, lo más importante, siento que yo, como en todo lo que me han enseñado en la vida, es darse cuenta. Y creo que una buena respiración es cuando uno se da cuenta que debe respirar, respira, la hace consciente y continúa. Eso sería como la recomendación ahorita dentro de eso. Entonces, vamos con el tema del día de hoy, que es el ángel de nacimiento. Una alumna, no, una estudiante, alumna es sin luz, una estudiante de la escuela me escribió hace poquito y me dice, Moni, mira, yo tengo una confusión entre el ángel del nacimiento y el ángel de la guarda, ¿son lo mismo? Entonces, esa pregunta me hizo decir, vamos a tener un tema específico del ángel de nacimiento para poder hablar de ello. Entonces, permítame un segundo. El del ángel de nacimiento, y la diferencia entre el ángel de nacimiento y el ángel de guarda. El ángel de la guarda, en realidad uno puede tener muchos ángeles guardianes, que son energías custodias del universo que le permiten a uno moverse dentro de los multiuniversos, que es la capacidad del alma de estar. Y ellos están como un regalo de la existencia, o sea, te han entregado cierto número de ángeles guardianes según el trabajo y los méritos que has hecho, porque pues más fuerza, más capacidad de sostener energéticamente, más energías que te acompañan dentro de eso. Y como su nombre lo dice, pues guardan, ¿no? Están generando como un campo energético de protección. Y también de seguridad, ¿no? Refuerzan los campos energéticos. El ángel de nacimiento es el ángel el cual todos nosotros, cada uno de nosotros tiene un fragmento de la divinidad. Y el ángel de nacimiento es la representación de ese fragmento. ¿Cuál es el potencial? ¿Cuál es la energía? ¿Qué es lo que la divinidad depositó en ti para específicamente en esta encarnación llevar a cabo la misión divina? Que en términos más generales es volver a lo divino, ¿no? Dentro del aspecto más amplio de la existencia, volver a lo divino. En el aspecto más puntual de la existencia, que es la encarnación que hoy estamos y que tenemos, es el ángel que nos va a permitir, que hemos venido hablando un poco como de hacer la corrección, ¿no? De poder madurar este estado de experimentación que tenemos en esta existencia. Y él nos va a contar cuál es el camino, ¿sí? Cuál es la frecuencia, el camino y la vibración en la que mejor tu alma se sitúa en esta vida.
Entonces, todos los que hemos podido conocer el ángel de nacimiento, nos hemos dado cuenta, mi experiencia especialmente dentro de este proceso fue muy, muy bella. Cuando yo conozco mi ángel de nacimiento fue en el 2012 y como 2012. Y yo lo leía, primero no entendía nada porque tiene esa particularidad, las lecturas que no son lecturas para entender, sino son frecuencias para habitar, ¿no? Entonces, hay una parte de la lectura que te explica quién es el ángel. Y yo decía, pero yo no entiendo para qué es esto, o sea, ¿de qué hablas que es de educación? Y yo, por favor, si fui la peor estudiante que pueda haber en este universo. Y una cantidad de cosas, la pareja, yo decía, la pareja. O sea, y cada vez que yo lo escucho, hoy lo escuché, hoy fue muy lindo porque me levanté a hacer la meditación del ángel del día para el ángel número 12 y preciso, yo no sé si yo la borré o qué, yo no sé qué pasó, pero ya no estaba. Y yo dije, no, pero no alcanzó porque tengo otra cosa que hacer, voy a escucharla de mi ángel de nacimiento, ¿cómo es? Y yo decía, bueno, tiene que ver con el tema que estamos hablando hoy. Y yo lo escuchaba y cada vez que lo escucho y lo siento, sus palabras se acercan más a la vida que hoy tengo. Y me recuerdo hace 10 años escuchando y diciendo, no entiendo nada. No sé de qué me está hablando. Y la cercanía de esa frecuencia hoy es más fuerte porque me siento cada vez ocupando más el lugar que tengo en este universo y en esta existencia en particular. Y cada vez me siento más cercano a él porque definitivamente la frecuencia mía ha vibrado más hacia ese lugar. Entonces, para poder entender un poco qué es esto de las frecuencias del ángel del nacimiento, resulta que los 72 ángeles son frecuencias que hacen parte de la creación del universo. La Cábala habla de los 72 nombres de Dios. Ellos también trabajan con unas frecuencias, unos códigos, unas letras. Y los 72 ángeles representan un poco este sistema, pero ellos están desde el principio de la creación y bajan como frecuencia a través de los tiempos con los mismos nombres, con las mismas particularidades, pero con un diferente nivel de frecuencia según está la humanidad vibrando. Entonces, estos ángeles en particular que están bajando como frecuencia hace poco y bajan a través de estas canalizaciones que no son las canalizaciones que nosotros hicimos, sino hicieron unos franceses, bajan con unas frecuencias más elevadas y más llevadas hacia la frecuencia del amor. Entonces, ¿qué significa esto? Cuando yo me conecto con estas frecuencias, lo que estoy haciendo es instaurando un programa dentro de este gran sistema que soy yo y actualizándolo a estas nuevas frecuencias. Hay muchos programas, como, no sé, yo soy contadora y pues tengo un computador que es hecho para contabilidad. O yo soy diseñadora gráfica y tengo un computador hecho para el diseño gráfico. Hay especificaciones dentro de los sistemas y cada uno de nosotros también tenemos esas especificaciones. Y esas especificaciones nos las da el ángel de nacimiento, que es la frecuencia que concuerda con la chispa divina y con el trabajo que venimos a hacer aquí en la Tierra. Estas nuevas frecuencias que están bajando tienen una particularidad a diferencia de las frecuencias anteriores, y es que tienen una vibración más hacia el amor que hacia la voluntad. Los ángeles, si nosotros vemos iconográficamente los ángeles que nosotros conocemos, ¿cierto? De Miguel, Gabriel, eso, los colores representan la frecuencia y las formas de ellos representan una frecuencia específica que nos llevan a entender que son ángeles que trabajan el tema de la voluntad, ¿sí? Y la voluntad tiene que ver con un sistema de humildad y persistencia, que es una energía específica que está relacionada con el tercer chakra, y son energías de fuego, ¿sí? Con fuerza. Estos ángeles ya vienen a otro nivel y a otra frecuencia y están más relacionados con un color verde, digamos con un color
de una frecuencia más alta que está relacionado con el chakra del corazón y está relacionado con una frecuencia de belleza, ¿sí? Que la belleza es el resultado de la justicia y el amor, pero eso es, digamos, dentro del sistema de los 9 círculos lo vamos a entender. Entonces, la particularidad de estos ángeles es que sus frecuencias, si las viéramos en colores, son colores pasteles, ¿sí? Y estas frecuencias de estos ángeles, ellos hablan en unas canalizaciones cuando escuchamos, hablan de unas botellitas de colores con dos colores específicos, hablan de 2 colores específicos y los colores que nombra son colores pasteles, no son colores azul profundo ni nada de eso, sino son colores de unas frecuencias mucho más, porque el color entre más claro sea en la escala vibracional es más alto, entre más oscuro es más bajo, más denso, ¿sí? Y los que saben de colorimetría y verdad esto, saben cómo funciona. Entonces hay una tablita que uno ve entre los colores oscuros y los claritos. Entonces estos claritos están hablando de unas frecuencias más altas. ¿Cuál es el trabajo que uno hace con... ¿Cuál es el trabajo, digamos, que hace la escuela, que hago yo personalmente con llevar toda esta información y sacarla y empezar a hacer estas charlas y próximamente a publicar todas las meditaciones y canalizaciones de forma gratuita para que todo el mundo las tenga las pueda escuchar? Y es porque ellos vienen a instalar esas frecuencias en la humanidad y además de que yo puedo escuchar los 72 ángeles y generar un camino de creación y evolución dentro de mi vida y elevar los niveles de conciencia y sanar. También particularmente puedo trabajar con mi ángel de nacimiento para elevar la frecuencia y llevar esta densidad del avatar, es decir, de la historia de Mónica Urrea, a lo más cercano a la mejor versión posible en esta existencia, que si lo lográramos a la perfección sería despertar e iluminarnos, ¿sí? Pero dependiendo del trabajo que sea, llegar a la mejor versión antes de abandonar el cuerpo. Para que si me tocó volver a reencarnar, la siguiente vida sea más fácil. Es decir, vaya un ser más despierto, más consciente dentro del eje, para la siguiente reencarnación hacer el ejercicio. Si lo logro en esta vida a través de, y digamos que hay diferentes técnicas para hacerlo, pero hablando desde directamente con los ángeles, si lo logro en esta vida, lo que voy a lograr es ser la mejor versión mía, es decir, alcanzar la mejor versión mía dentro del mundo humano para poder hacer una escala en el mundo espiritual, que no significa el fin del camino, pero pues una gran parte. Escuchando al maestro Shiva Shambho y con Andrés, que nos gusta escucharlo bastante. Creo que de 4 a 5 audios de 1 hora y 40 cada uno diario. Entonces, él explicaba esto muy bellamente y quiero compartírselo a todos ustedes. Y decía, nuestro origen divino, que lo combino un poco con lo que hablamos la semana pasada, es nuestro origen divino, somos estos seres que vienen de otros, de un estado muy elevado de conciencia, y que se junta ese padre con esta madre y crea seres espirituales con cuerpo humano. Nuestro origen divino y nuestro propósito divino dentro de esta existencia es recordar. Y el trabajo de recordar, ¿por qué es? Porque estamos en una escuela, el maestro dice, estamos en una escuela para ser creadores de existencia. O sea, nuestra escuela es volvernos creadores de la existencia. Pero para ese camino, pues tenemos que, antes de hacer el doctorado, ¿no? Tenemos que pasar por transición.
de transición, de kinder, todo. Vamos así. Cuando llegamos a ser humanos, porque dentro del proceso nuestra alma ha habitado varios lugares, cuando llegamos a ser humanos es porque vamos más o menos en bachillerato. Ya casi. Pero bachillerato ahora tiene como 7 años de estudio, ¿no? Entonces podemos mirar un poco. Y es como, la carrera humana es el bachillerato y ahí es desde sexto hasta 12. Hoy en día ya hay 12 en colegio internacional, entonces desde sexto hasta 12. ¿En qué grado estás? Pues eso se puede mirar un poquito sabiendo las dificultades que tienes. Es decir, entre más el deseo egoísta tienes, seguramente estás en los primeros grados, y entre más deseo de dar tienes, pues seguramente estás. Y entonces el maestro decía que esta carrera, que el ser humano es bachillerato, que transición y prekinder es como el área mineral, ¿cierto? Pero que estamos en bachillerato y el siguiente nivel es la universidad, que es un lugar espiritual. Ni siquiera alcanza yo a lo divino, pero sí es un estado espiritual. Y pues para llegar allá se necesitan cosas muy importantes, ¿no? Como 2 cosas esenciales. Hoy hablaba el maestro de eso, muy bello, y decía, hay 2 cosas esenciales, y una es despertar. Que ya hablaremos de qué significa ese despertar. Y de todo, y que más del 50% de ti esté lleno de emociones virtuosas. ¿Sí? Porque no te vas a ir con las densidades al mundo espiritual. La cochapa. No te vas con la cochapa. O sea, hay que tener un buen porcentaje de virtudes, de emociones virtuosas, de sentimientos y de acciones, pensamientos, sentimientos virtuosos, y hacer un proceso de despertar. ¿Qué es el proceso de despertar? El proceso de despertar está relacionado con el darse cuenta de estar en el presente, de estar aquí en ahora. Entonces, el proceso del presente es muy complejo porque primero no somos educados en esa conciencia, sino mire para adelante, mire para atrás y nunca mire dónde está. ¿Sí? Y cuando mire para atrás, sufra, y cuando mire para adelante, estresa. Ella, si está en el presente, está aburrido, no esté. Entonces, el proceso de despertar requiere, entre más joven es uno, pues menos bichos tiene. ¿Sí? Yo trabajo con personas muy jóvenes, de 21, 23 años, que es muy diferente tener personas que, digamos, que tienen 40, 50, porque son más años de más cosas, ¿no? También hay diferentes estilos de vidas, ¿no? Experiencias de existencia. Y dentro de esas experiencias de existencia, pues hay unas más complejas que otras, ¿no? Pero todo eso lo escogió nuestra alma perfectamente, con toda claridad, para el propósito de volverte creador de existencia. O sea, si no pasas química, pues loco, no vas a poder crear universos. Pero es que está difícil. Repites. Entonces, como decía el maestro, repruebas, vuelves y pruebas. Entonces, dentro de este proceso uno pregunta, pero ¿cómo sé que ya estoy listo? ¿En qué lugar estoy para empezar a hacer un proceso de entender qué es eso de despertar y cómo dejo el mundo humano y cómo me desapego de tal cosa y cómo tal? Entonces, uno es primero, si estás en este tipo de lugares, de conversaciones, de grupos, es porque ya pasaste cerca. Ya, seguramente. Ya has hecho un trabajo, tu alma ya está pidiendo. 2, también el nivel de deseo egoísta que tienes. Entonces, uno está en estos espacios, ¿cierto? Y estos espacios, pues, van a costar otras cosas dentro de la vida cotidiana que uno pone en sacrificio, vale, dice uno lo pone a pesar, en peso, y dice, bueno, vale la pena hacer el ejercicio.
También el estado y la conciencia, la edad de nuestra alma. Eso es muy importante saber. Entonces, que hay almas que son muy infantiles, es decir, apenas empiezan a hacer la carrera humana o muy adolescentes, entonces hay muchos deseos solo para mí, pues no es que no, o sea, yo también he dicho yo, mío, me imagino que, pero hay almas que en realidad solo tienen un deseo de crear para sí mismos y el deseo, y lo más amplio que llegan es a mis hijos, porque creo que también son míos, mi esposo. Pero cuando uno ya tiene un pensamiento mucho más amplio y piensa en cómo estará esa gente, qué estará pensando, cómo podemos ayudar, cómo puedo servir, cómo bendigo este alimento para que otros puedan alimentarse también. Y eso es muy complejo en una sociedad que básicamente es muy egoísta. Piensen usted en su vida, en sus cosas y deje que los otros estén, miren a ver cómo lo hacen. Entonces, tampoco es meterse sapo, ¿no? De salvador de nadie, sino de verdad, de corazón, tener un deseo mucho más amplio y permitirse instantes de amar a un desconocido sin importar quién sea, ¿no? Y tener esa compasión, esa misericordia por otros. Entonces, eso puede hablar un poco del estado del alma en el que uno está. Y a medida en que todas esas cosas se unen para hacer la sopa, ¿no? La conciencia en el nivel de conciencia que estoy, la edad del alma que tengo, el deseo que tengo, las preguntas que me hago, todo eso se une. Y dentro de esa unión de todo esto, aparece el alma tiene la capacidad de mostrar un poco. Pues, el alma tiene la capacidad en ese momento de tal vez alzar la voz y decir, creo que hay un deseo de evolución dentro de mí. Y estos deseos de evolución están relacionados como quiero una vida en paz, quiero una vida tranquila. Hay una necesidad intrínseca en mí en ayudar a otros. Tengo una relación profunda, una conexión muy profunda con lo divino, ya sean que me gusten los ángeles, que me gusten diferentes herramientas o lugares que me gusta habitar, escuchar. Tengo la necesidad de algo mucho más grande dentro de esta existencia. Tengo preguntas un poco existenciales. A veces no me ubico dentro del común de la gente. No le doy valor a lo que normalmente la gente le da valor, ¿sí? Quiero tener una vida más tranquila. Y todo este tipo de cosas empiezan a emerger del profundo del alma, ¿sí? Y empieza una búsqueda. Y esa búsqueda es una búsqueda directamente desde el corazón. Entre más joven yo emprenda esa búsqueda dentro de esa conciencia, más capacidad tengo de en una vida llevar a cabo ese cumplido, ¿no? No es que estoy diciendo que si yo ya soy grande, no tengo la capacidad de hacerlo. Me dio un ataque. Disculpen. Si no, pues que va a tener mucho menos enredo dentro de la vida, ¿cierto? Pregunta. Muchas más capacidades de cambiar porque no se han cristalizado formas. Vamos. No se han cristalizado formas tan grandes y me permiten también, desde lo más profundo de mi ser, el darme cuenta. Pero eso es muy particular de cada uno. O sea, yo no puedo generalizar en sí, pero lo que sí nos hemos dado cuenta conscientemente es que las generaciones, los niños que están naciendo en los últimos tiempos, la conciencia de estos niños es mucho más elevada que la de los seres que nacían tiempos atrás. Y los que tienen niños chiquitos y los que se han relacionado con estos niños, se empiezan a dar cuenta de que son niños que están pidiendo mucho amor.
que están pidiendo dentro del ejercicio de su vida mucha como no me hables así, no me digas eso, esto no es amoroso, no maltrates al perro, no me... Sí, una cantidad de cosas que van apareciendo, que yo misma veo dentro de mi hija y veo dentro de otros niños con una conciencia muy bella, dentro del ejercicio de su alma, porque hay un deseo íntimo y verdadero de encontrarse con realmente quién soy, qué soy, cuál es la razón de esta existencia, sin dejar a un lado los temas humanos, ¿no? Que es pagar el arriendo, ir a luz, el colegio, pero involucrando dentro de la conciencia del día a día esta manifestación de que yo también tengo un estado divino dentro de mí y deseo alimentar ese estado divino para poder empezar a sentirme completo. Para ello, los ángeles, los 72 ángeles, ayudan dentro de ese proceso. Y hay caminos de muchos caminos. Y hoy hablaba con una paciente y le decía, podemos trabajar todo lo transpersonal que está súper chévere, que está dentro del ejercicio. Pero si pasamos a lo espiritual, nos ahorramos el camino. Porque lo espiritual inmediatamente desenreda. Pero debo tener yo una voluntad real dentro de mí de hacer eso, ¿sí? Dentro de ese proceso debo tener una voluntad real. Y cuando yo hago los 72 ángeles, que es la invitación, que es la pregunta que hacían ahorita, es, cuando yo hago los 72 ángeles, ellos lo que hacen es cambiar la frecuencia en la que estoy viviendo y ahorran ese camino transpersonal. No significa que yo no deba conocer, sino que si hago esto, lo que hago es dejar de identificarme con esa pendejada que llevo dando vueltas 10 años, ¿sí? Sino que lo que pasa es que vamos a pensar en esto. Las emociones, los pensamientos son frecuencias. Todo en este universo es sonido. Y como todo en este universo es sonido, todo lo que vemos nosotros está relacionado con un sonido y una frecuencia específica que le da esa forma específica a esa silla, a ese chaleco, a esta persona, a este animal, ¿sí? Todo está compuesto de frecuencias. Hace poquito comprábamos un celular con Andrés y el señor dijo, no, pues podemos emparejarnos el uno en el otro. Entonces, y yo miraba, y yo le decía, ¿y cómo se mandan la información? Y me dicen, por un sonido. Y yo, veía los dos celulares y escuchaba y este le hacía y este le recibía el sonido y con ese sonido pasaba toda la información de un celular a otro. Y entonces uno dice, wow, esto, sí, eso existe. Sí, una cosa es que sepas que existe. Te das cuenta de lo que está pasando y eso es muy loco porque estamos entendiendo realmente cómo funciona el universo. Utilizamos estos aparatos, estos celulares y todo esto y lo damos por obvio porque lo tenemos todos los días en el bolsillo, pero no estamos entendiendo que esa tecnología que está ahí, ¿cierto? Esa tecnología que está ahí es extraterrestre. No. Esa tecnología que está ahí, que llamamos cuántica, está hablando sobre el funcionamiento del universo. Entonces, cuando todo tiene una frecuencia, y esto es parte de lo que habla la física cuántica, todo es vibración y sonido, todo es onda. Y cuando yo ya veo una forma específica fue porque se convirtió en partícula, ¿cierto? Y esta partícula, para ser partícula, tiene una frecuencia, una vibración de una densidad específica para poderse convertir en una silla, un celular, un ser humano, en lo que está dentro de esto. Cuando yo tengo un pensamiento, cuando yo tengo una emoción, también son vibraciones, son frecuencias. Y entonces cuando yo empiezo a vibrar dentro de esa vibración y esa frecuencia, estoy creando campos mórficos de energía relacionados con esa vibración y esa frecuencia. Entonces, desde aquí suena como muy fácil. Claro, es eso, pero vaya uno a la vida diaria y no, mira, esa ira que tienes es una vibración, es una frecuencia. Entonces, ¿qué sucede?
yo al entender la psicología es una ciencia muy joven en la humanidad, tal como la psicología. Es una ciencia, y la psiquiatría es más joven que la psicología. Y son ciencias que están intentando entender lo abstracto, ¿cierto? Lo no contable, lo incontable, lo superfluo, sí, es como yo siempre he dicho, la tecnología en la medicina ha crecido tanto, ¿no? Ahora a ti te hacen de todo con una nanotecnología y te ponen un aparatico y desde el otro lado y ponen un robot y dicen, ¡wow! Increíble. Pero el médico, antes de preguntarte de eso, te dice, de 1 a 10, ¿cuánto le duele? Y eres como, no puedo inventar un aparato que te diga cuánto le duele. No, es que el dolor es totalmente subjetivo. ¿Sí? Como, ¡wow! Llegamos a unos... Pero el médico te sigue preguntando de 1 a 10 cuánto te duele. Y además tiene que creerte que es 5 o 10. Porque no tiene forma. Entonces, es tan subjetivo el campo emocional y mental dentro del ejercicio porque no es comprobable de uno al otro, ¿no? Como sé que estás sintiendo el mismo amor que yo. Muy berraco, muy difícil. Entonces, esto es porque son frecuencias y las frecuencias entre más se alimenten, más fuertes se hacen y más se densifican. En algún momento podríamos hablar sobre esto que llamamos los fantasmas, los monstruos, y cómo funcionan realmente dentro de todo este sistema que es muy rico, para poderlo entender. Entonces, yo puedo ir a terapia, que es muy bueno. Yo hago terapias, trabajo con terapias. Hago terapias y miro hago terapias y trabajo con ellos y es muy bueno haciendo trabajo terapéutico. Pero me he dado cuenta que si es acompañado con un cambio de frecuencia, el programa terapéutico es mucho más fácil. Porque una cosa es estar vibrando en la ira y dentro de un proceso dejar de vibrar en ella. Entonces ya se vuelve subjetivo, de 1 a 10, ¿cuánto ira tienes? No, pues el evento sí fue complejo, pero pues sí, ha cambiado con el tiempo y esas frecuencias cambian. Entonces, cuando yo introduzco en el proceso terapéutico el ángel de nacimiento, que es muy importante, ayuda mucho terapéuticamente porque lo que hace es que acerca a la persona a su estado vibracional más alto y mejor versión. Entonces, para mí como terapeuta me va a ayudar un montón a hacer el proceso. Porque la persona va a empezar a vibrar en su mejor versión. Normalmente cuando estamos hechos miércoles es porque estamos vibrando en nuestra peor versión y las vibraciones emocionales y mentales son muy bajas. Entonces nos volvemos supremamente dense dentro del ejercicio. Pero cuando empezamos a trabajar con los ángeles, ellos son un programa, un sistema que entra como una actualización al programa y lo que hacen es cambiar la densidad de las emociones. Entonces, una emoción, cuando hablamos de emoción, siempre vamos a encontrar que tiene 2 polaridades de la misma emoción. ¿Sí? Entonces, por un lado está, a ver, ¿qué podremos pensar? La tristeza y la alegría son exactamente la misma, pero son las polaridades de esa misma emoción. Entonces, en tristeza, cuando estoy vibrando en tristeza, estoy vibrando en el estado más denso de esta frecuencia. Y cuando vibro en alegría, pues estoy vibrando en el estado más elevado de esta frecuencia. Cuando trabajamos con los ángeles, las canalizaciones y las frecuencias, lo que hacemos es llevar esta emoción, que significa las dos, a densidades, a vibraciones mucho más altas. Y entonces yo estaba triste porque se murió mi perrito. Entonces estoy re triste y no puedo superarlo. Trabajo, cambiar la frecuencia de esa tristeza y la voy elevando a alegría. Entonces no es que, ay, me puse tan feliz que se murió, sino estoy alegre por la vida que tuvo, estoy alegre por quien me acompañó, estoy alegre porque por fin pudo hacer un paso de transmutación del alma, seguramente está en un estado mucho mejor,
¿sí? Entonces es la misma porque tiene que ver pero ya no estoy vibrando en una frecuencia más baja de esa emoción, sino en la frecuencia más alta, ¿sí? Y ese ahí es como cuando uno dice, toda situación tiene dos caras, ¿sí? Pero voluntariamente hacer el trabajo es que los ángeles llegan en este momento como una ayuda extra del universo, porque estamos listos como humanidad para hacerlo. Estamos en el momento perfecto, porque hay una cosa que se llama el tiempo humano y otro el tiempo de la humanidad. Y la humanidad está en el tiempo para que en conjunto pueda hacer ese cambio, ese salto cuántico hacia la frecuencia del amor, que es hacia donde nos está llevando todos los estados de medicina ahorita que estamos. Mira, yo hago el trabajo terapéutico de que quiero perdonar al otro, pero si estoy en frecuencia en la rabia y el miedo, va a ser muy difícil hacer el trabajo. Yo me he dado cuenta a nivel terapéutico. Yo digo, esta persona tiene que hacer este trabajo y hay gente que ha salido un poquito de la oscuridad y dice, sí quiero, pero ese trabajo es un trabajo fuerte. Entonces, ¿qué ayudan los ángeles? A que ya no esté tan densa la energía, subir la frecuencia y que ese trabajo de perdón lo lleve a frecuencias más altas. Cuando eso se instaura en uno, es mucho más fácil desenredarse de la vida, porque lo que sucede es que en los estados de rabia, rencor, miedo, angustia, todos esos estados, lo que están en ese estado de densidades muy fuertes emocionales y mentales, y están enredados. Hay un enredo ahí, ¿no? Y es que aún me duele, y es que no es nada. Estoy en unos estados muy fuertes, en donde no puedo salir a buscar otro tipo de existencia porque estoy enlodada en la historia, ¿sí? Enlodada en la historia. Por años yo estuve enlodada en la historia con mi papá. Y es que él era el rabón, y es que él era el que no fue, y es que entonces ¿por qué lo voy a hacer yo? Y es porque no sé qué, y porque ta. Y cuando me desenredé esa historia me encontré un ser humano increíble, que era mi papá y que siempre había estado ahí. Y yo decía, y perdí años de mi vida, de mi padre. Gracias a Dios, la divinidad me ha permitido disfrutarme desde otros lugares. ¿Que él ha cambiado? Claro que ha cambiado. Pero es que mi problema es si soy yo, no el otro. Ese es lo que yo tengo que solucionar, desenredarme de esta historia personal para poder hacer ese salto de quiero estar en paz y en alegría. Cuando hablamos de los tiempos de la humanidad, y algo muy bello que dice el maestro Shiva, es que antes había una necesidad del abandono de la Shakti o de la madre o de lo material para poder alcanzar los estados del Padre. ¿Sí? Pero hoy en día no es necesario eso, porque la idea principal de todo este ejercicio es traer el reino a la tierra. Y es un estado transitorio dentro de la existencia humana. Y traer el reino a la tierra es experimentar las emociones más virtuosas dentro de la experiencia humana. Y es que todos sabemos y todos somos conscientes de la capacidad de amar que tenemos todos. Porque sea lo que sea, cualquiera lo que haya vivido, ha tenido que vivir una experiencia de amor. Y esa experiencia de amor vibra en el corazón y en la frecuencia de todos nosotros desde un lugar muy diferente. Y nos hace vivir desde ese lugar. Y son chispas que me dicen, sí, te amo, sí, ya no te voy a volver a criticar, no te voy a volver a molestar, no voy a volver. Y yo, en serio, me encuentro con una persona, me vuelve un demonio, pero yo lo amaba, yo quería amarlo eternamente, le prometí. ¿Qué pasa? Porque todavía vivimos en esa dualidad y la idea es que todos en conjunto podamos vibrar en frecuencias más altas y poder tener esos vínculos, esas sensaciones verdaderas de amor que todos hemos podido experimentar alguna vez en nuestra existencia
y que hace parte de la naturaleza esencial de nosotros, y que además esto de que el ser humano es malo por naturaleza es una cosa realmente sin bases que se dice, porque en realidad cualquier ser humano que llega a esta tierra, un bebé, lo único que produce es un amor profundo. Un amor profundo. Cuando trabajamos con nuestro ángel de nacimiento, y cada uno de nosotros nos responsabilizamos de nuestro y hacemos ese trabajo de ese encuentro con esta energía primordial, no solo nos vamos a encontrar con una carga de frecuencia que nos va a permitir sanarnos a nosotros mismos y llegar a nuestra mejor versión, que es el objetivo, y poder encontrar en nuestro lugar en esta encarnación, sino además nos sirve como oráculo. Porque las canalizaciones que está incluida en realmente lo que nosotros entregamos en las meditaciones son canalización. ¿Qué son las canalizaciones? Las canalizaciones son frecuencias bajadas de niveles mucho más altos. Esto se llama de frecuencias de niveles mucho más altos y elevados que bajan en formas, en palabras, pues las palabras son frecuencias. Aquí lo que ustedes están escuchando pues es muy diferente, es decir, una grosería o una bendición, ¿no? Se escucha la frecuencia. Estas frecuencias bajan, se juntan en palabras para generar frecuencias al momento en que yo lo escucho o que yo lo digo, y genera un impacto en el campo vibracional de cada una de las personas y cambia genéticamente, sí, podemos decir también, atómicamente, toda la composición energética del cuerpo, ¿sí? Entonces, cuando yo escucho una canalización, yo estoy escuchando una frecuencia, y por ende hoy puedo escuchar algo y volverlo a escuchar dentro de un mes y escuchar otra cosa, porque lo que está cambiando es la frecuencia, porque yo ya cambié de nivel de frecuencia. Entonces, yo estoy vibrando una frecuencia, escucho algo, sube frecuencia, escucho algo, sube frecuencia, y asimismo, a medida en que voy subiendo mi nivel de frecuencia, voy subiendo, voy entendiendo diferentes mensajes que están encriptados dentro de la canalización, y son especialmente mensajes que pueden ayudar en el momento específico en el que estoy viviendo. Entonces también se vuelve un recurso muy bello como oráculo y como guía del cielo para poder yo entender qué es lo que está pasando en este momento de mi existencia. Bueno, me gustaría saber si hay preguntas, porque es un tema bastante complejo. Hay gente que ha entrado hasta hoy, entonces seguramente tiene preguntas. ¿Quién levantó la mano? ¿Vivi? Ah. Ay, mira. A ver, ¿cómo cuidarle? A ver, aquí. Dice, ¿cómo cuidar la energía con las otras frecuencias con las que vivimos? ¿Cómo cuidar la energía con otras frecuencias con las que vivimos? Sí, lo que sucede es que cada uno de nosotros nos encontramos vibrando a frecuencias diferentes. Entonces, más que cuidarla, porque no es que no la vayan a robar, es contener la energía de uno, ¿sí? Porque si se puede disipar, no porque el otro en realidad tenga la mala voluntad de llevarlo, sino porque puede haber un sobregasto de energía de uno con cierto tipo de encuentros. Entonces, para eso es importante cubrirse en un aro, en un huevito de luz blanca, ¿cierto? Que le permita a uno contener toda la energía que uno tiene y
imaginarlo desde el centro, sale de las dos polaridades, desde el chakra superior, desde la base, se juntan y hacen un huevo de luz blanca, y eso contiene muy bien la energía para uno sostenerlo, para que para que normalmente no hayan fugas de energía por desgaste emocional y mental. Sobre todo esas son las fugas energéticas que hay. Una medida que se va volviendo más sensible, sí hay gente que lo desgasta a uno más porque está vibrando a frecuencias más densas, y entonces uno lo que hace es cómo equilibrar eso, pero pues uno tiene que aprender a sostener eso, y hay diferentes instrumentos energéticos para poder sostener energéticamente eso. También hay diferentes, la agüita de Florida, ¿cierto? Hace una limpieza en un barrio energético. Cuando quieran aquí, mi hijo Tomás está vendiendo un agua de Florida muy bella que hace en San Francisco, que es un agua específica que lo que hace es hacer una limpieza del campo energético para que no se cargue con las energías de otros, que está también bueno tenerlo ahí. Y sobre todo hay algo que es muy importante. La fuga de energía se da, hay una fuga de energía muy importante que se da atrás del ombligo. Si uno puede taparse el ombligo con un chumbe, ¿cierto? Que es una fajita que se utiliza acá, pero hay algo que es mejor que taparse el ombligo, que si se necesita, es empezar a fortalecerlo. Y entonces, ¿cómo se fortalece eso? Manteniendo el estómago, o sea, contraído, apretándolo. Haciendo abdominal. Porque ahí hay un punto que se llama el Tantien, que es un punto energético muy importante que está aquí relacionado, y que ese Tantien se mantiene, se fortalece en la contracción, porque ese es el que cuando uno está parado y le dicen sosténgase para que no se caiga, uno hace esa contracción. Entonces, cuando uno mantiene el estómago contraído, igual que el plexo solar, lo que mantiene es la fuerza interior, ¿cierto? Se mantiene así estable, bien puesto, y además no permite la fuga energética. ¿Listo? Para conectarse con el ángel de nacimiento, aquí dice, es muy amplio el tema, no logro entender cómo conectarme con el ángel de nacimiento. Para conectarte con el ángel de nacimiento, nosotros utilizamos unas canalizaciones que si quieres, se puede hacer una entrega del ángel de nacimiento o puedes escuchar la meditación del ángel de nacimiento que tenemos nosotros, son unas canalizaciones específicas. Si es la primera vez que entras y quieres saber más, en internet, en YouTube, ahorita Natis de pronto manda el enlace, hay unos audios que pueden ir completando la información hoy de la charla de hoy, que te pueden servir para entender un poquito más de qué estamos hablando con los ángeles, quiénes son, cómo funciona. Pero específicamente para conectarte con el ángel de nacimiento debes hacer una canalización, que es un audio que nosotros, si quieres escribir al interno con Natis, te puede hacer llegar el ángel de nacimiento. Si quieres una entrega del ángel de nacimiento, ya es un tema que se hace en particular en consultorio, y empiezas a hacer esas canalizaciones. Se encuentran, las tenemos nosotros porque es un tema que hemos venido trabajando todo este tiempo, pero hacen parte de un libro que se llama Los Ángeles, que lo pueden buscar por internet, pero no es un libro de lectura porque es un libro que está lleno de canalizaciones, y además leerlas continuamente pues es demasiada información que si uno no ha hecho un trabajo es como descargar, no sé, toda la energía de una planta de electricidad para ponerla, para cargar un celular. Entonces, en el interno Natis te puede dar la información para que puedas entender mejor. ¿El ángel del nacimiento lo acompaña a uno muchos años o solo es el nacimiento? Es la frecuencia con la que tú naciste y es esa frecuencia celestial con la que estás conectado, ¿sí? El ángel del nacimiento. Y es quien eres en frecuencia desde el día que naces hasta el día que mueres. ¿Listo? Entonces
una frecuencia. Debemos dejar de imaginar de pronto que es un ser con alas y que está al lado tuyo y que te está acompañando. No, esto es más una frecuencia que es que cuando se emparejan, así como los celulares, y tú te encuentras y él se empareja contigo, se descargan y se sincronizan para vibrar, para que vibres en la misma vibración, recordar la sutilidad de tu frecuencia para llegar a la mejor versión que hay. Acá hay otra pregunta. Sí, Vivi, es que hay lugares que son más complejos. Que dice Vivi, yo lo hago, pero a veces por ejemplo, cuando soy un Transmilenio salgo mareada. Escríbeme y te contaré un poquito más cómo poderlo trabajar. Listo. No sé si hay más preguntas, alguien que quiera comentar algo. Sería chévere escucharlos. Kike tiene la mano levantada, entonces ahí puedes habilitar el micrófono. Ah, el ángel de la guarda pertenece a alguna sefira. Ven a ver. Lo que pasa es que los ángeles guardianes están más relacionados, o sea, los 72 claramente tienen que pertenecer a alguna sefira porque están dentro del grupo de los 72 ángeles, son frecuencias. Pero una cosa es que tú tengas 22 ángeles más o menos que te acompañan en la vida para hacer acciones específicas dentro del camino que estás caminando, ¿cierto? A uno que represente 100% la energía de quién eres tú. Son dos cosas diferentes. Entonces, los ángeles que llamamos de la guarda son los ángeles acompañantes dentro del sistema de la existencia, pero que representan acciones específicas o momentos específicos, particularidades específicas del ser, ¿sí? Una es como, no sé, la capacidad de sentir la energía en los grupos por tener la luna en Géminis en la casa 11. Y otra cosa es la energía del ángel de nacimiento, que esa energía me la dan 3 ángeles porque están en combinación. Eso es dentro de la astrología angelical, donde uno lo saca, los números de ángeles que uno tiene, para entender cuáles son todas las combinaciones magníficas que hay dentro de este sistema de los 72 ángeles que me ayudan a mí a cumplir un destino. Pero otra cosa es tener el ángel de nacimiento que habla específicamente de tu frecuencia, ¿sí? De esa relación directa con la divinidad que vienes a representar en este estado de la existencia. ¿Sí? ¿Sí me hice entender, Kike? Sé que es complejo, pero ahí lo vamos entendiendo. Por eso los invito a ver los otros videos que van siendo complementarios de este, y pues con el tiempo vamos a ir hablando de más cosas para que lo podamos entender todos. ¿Listo? ¿Una pregunta que tengan ustedes? Aquí. Entonces, dicen acá, hace 8 días hablamos de la cuarta capa que se está creando en el cerebro, cómo evoluciona o algo así. ¿Nos puedes contar más? Pues este tema es larguísimo, Vivi. Pero lo que está sucediendo es que básicamente lo que sucede es lo siguiente. Nosotros como el ser humano ha venido en una evolución, ¿cierto? Ha venido en una evolución y la evolución no para, ¿no? No es un sistema nosotros ya como sí, tenemos 3 cerebros, el reptiliano, tenemos el mamífero, el neocortes y ya paró la evolución. Estamos como en la cumbre de la evolución del ser humano. Pues eso es un poco las creencias y los lugares donde nos movemos, ¿no? No, sí, la vida siempre ha sido así como la hemos vivido. Y lo que resulta es que normalmente la existencia está en constante evolución y mutación. En una constante evolución y mutación.
No lo digo yo, lo dicen los grandes maestros espirituales y lo están diciendo diferentes campos de investigación. Y la evolución del cerebro reptiliano al cerebro mamífero nos llevó a que evolucionáramos a nivel de las comunidades, ¿no? Entonces empiezan, los mamíferos permiten hacer la comunidad, estar relacionado con la emocionalidad, con este sistema emocional, y empezar a desarrollar la compasión, el cuidado por el otro. Después evolucionamos al cerebro, a la capa del neocórtex, que fue la que nos hace, que hoy es súper glorificada en la sociedad en la que vivimos, que es la que nos hace calcular, medir, analizar, hacer cuentas, pensar dentro de un sistema hacia el futuro, una cantidad de cosas que nos ha hecho evolucionar desde muchos lugares el ser humano, pero ahí no acaba la evolución. Entonces lo que dicen es que se está gestando a nivel biológico y energético una cuarta capa, que ya no es la del entendimiento, sino es la del amor. Que no el amor, yo hace poquito pensaba, relacionando con el tema del amor, la gente tiene la relación del amor como esta emoción humana entre te quiero y te odio, ¿cierto? En de no puedo vivir sin ti, o soy buena y amorosa, entonces por eso soy boba o bobo, sí, como que hay unas relaciones con el amor que no tienen, muchas veces no tienen nada que ver con realidad, con la frecuencia del amor. La frecuencia del amor está mucho más relacionada a esta sensación de compasión, misericordia, son unas frecuencias mucho más elevadas y que todos hemos sentido en algún momento de la vida. Pero las confundimos con ese otro tipo de emociones más densas o las ponemos en otros niveles que no tienen nada que ver. La frecuencia del amor es una frecuencia que vibracionalmente nos permite a todos dejar el deseo egoísta y empezar a tener un deseo mucho más amplio hacia todos los hermanos de la humanidad. Esta sensación de no solo amo a mi hija porque es mi hija, sino que soy capaz de amar a cualquier ser humano en esta tierra con el mismo amor que amo a mi hija. ¿Sí? Y con el mismo perdón que soy capaz de ejercer al frente a un amado, puedo llegar a perdonar a cualquier otro ser y poder conectarme con eso. Entonces, lo que nos está llevando la evolución y lo que se va a poder evidenciar a nivel también social, cultural, tecnológico, todo esto, es esta evolución de frecuencia hacia el deseo del amor. Y ya está pasando. Yo siempre les digo, la humanidad no ha vivido tiempos tan generosos y compasivos como los que estamos viviendo ahorita. Y un poquito de lectura de libros de historia nos damos cuenta que éramos mucho más crueles antes y que hoy hemos creado unos sistemas que hoy no está perfecto porque porque aún estamos en el proceso evolutivo, pero esa frecuencia del amor, dicen, es una capa extra que se va a hacer arriba del neocórtex, más delgadita que la del neocórtex, y que va a llevar a unos niveles de evolución a los seres humanos relacionados con la frecuencia del amor. Y era lo que les decía, los niños hoy en día, estos niños que están naciendo, la violencia y todos estos actos, yo veo a mi hija viendo televisión y a ella no le gusta la violencia, no le gustan ciertas frecuencias, como, no, a mí no me hables de eso, yo no me gusta esta vibración, lo que está, y es un anticipo un poco a esta evolución que se va a dar. ¿Listo? Bueno, entonces, no habiendo más preguntas, vamos a hacer nuestra meditación para cerrar la sesión del día de hoy. Sin antes agradecerles a todos por su compañía, por estar acá, por escucharnos, por querer compartir este espacio. Yo sé que para los que entraron hoy es un poco confuso las cosas, pero por eso los invito a escuchar los audios en YouTube, que les va a permitir un poco tener más de contexto. Estos espacios se siguen haciendo, si tienen preguntas, si quieren poner
Si quieren poner temas que tengan y que quieran resolver y sienten que lo podemos hacer a través de este espacio, escríbanos, porque nos permiten a nosotros también ayudarlos a hacer ese ejercicio de entendimiento. Yo le decía hoy a Andrés que el proceso de sanación sin poder entender algo puede ser muy abrumador, porque las frecuencias que se pueden llegar a alcanzar y las cosas que se pueden llegar a ver son muy fuertes. Y si uno no está preparado emocional y mentalmente para recibirlas, puede ser chocante y uno puede sentir que se enloqueció o que no está o que está haciendo algo malo, y pues la idea es poder ayudarlos con eso. Entonces los invito también que nos escriban si quieren algún tema, han tenido alguna experiencia, algo les ha pasado que no han entendido y creen que les podemos ayudar con eso. Pues este espacio también es para eso. ¿Listo? Entonces en este momento vamos a disponernos a la meditación. Esta meditación es una meditación para sanación. ¿Se escucha la música o no? ¿De fondo se escucha algo o no? No. Sí, suena. Entonces, vamos a sentarnos cómodamente, dejar todo lo que tengamos ahí en las manitos. Estábamos haciendo otra cosa mientras escuchábamos la charla, es ponernos a relajarnos un momento. Este espacio es un espacio de sanación a través de la meditación. Nos vamos a conectar con nuestra respiración. Vamos a inhalar profundamente. Sintiendo cómo la respiración, todo este aire entra en nuestro cuerpo. Como a través de la exhalación sale toda la pesadez. Inhalamos por la nariz. Exhalamos por una. Soltando. Inhalamos por la nariz. Sostenemos. Y exhalamos por la boca haciendo. De nuevo inhalamos por la nariz. Sostenemos. Exhalamos. Vamos a hacer conciencia de nuestro cuerpo físico, la posición en donde está, las sensaciones, frío, calor, molestia. Vamos a ir a nuestras emociones. ¿Cómo me siento? Estoy contenta. Estoy triste. Sea cual sea la emoción, con la respiración, la inhalación y la exhalación, vamos a buscar quedar en vacío. Conectándonos con el momento presente.
Vamos a ir a nuestros pensamientos. Si estamos preguntándonos, recordando, planeando algo que vamos a hacer después. En la exhalación vamos a permitirnos estar en vacío. Y habitando solo este instante, este momento, este lugar, permitiéndome estar aquí y ahora, en la presencia presente. Y va a permitirse solo escuchar mi voz, guiarse por ella. Y a través de la respiración conectarse profundamente con el instante presente. Dándome cuenta de la inhalación, dándome cuenta de la exhalación. Desde el centro, desde el corazón, donde se encuentra el templo. La frecuencia del amor se activa en todo nuestro ser. Como una onda expansiva. Llega a cada una de nuestras células, recordándole su naturaleza divina. Desde ese mismo centro, una luz verde se extiende hasta la base de nuestra columna, activando el fuego sagrado. Que como raíces bajan por nuestras piernas, y a través de las plantas de nuestros pies se conectan con la Madre Tierra. Otra luz, justo desde el centro del corazón, se extiende a la coronilla, abriendo una flor de 1000 pétalos, y de ella un rayo dorado emprende un viaje hasta el centro de la galaxia. Conectados con el Padre y con la Madre. Nos reconocemos como hijos del cielo y la tierra. Conociendo en nosotros nuestra naturaleza divina y terrenal. En este viaje de dualidad, de aprendizaje, de recordar el origen divino. Como un gran árbol con nuestras raíces puestas en la tierra, con nuestra copa mirando al cielo. Agradecemos al Gran Espíritu, la Madre Cósmica, todos los maestros, ángeles y seres de luz. Agradecemos a nuestro yo superior, a la Madre Tierra, a los ancestros y a todos los elementales por este encuentro.
Y hacemos un llamado a nuestro ángel de nacimiento. Ya sea que sepamos su nombre o no. Vamos a invocar su presencia. Llamándolo 3 veces dentro de nosotros. Sentimos como este aro de luz rodea todo nuestro ser, reinando su energía vital en nosotros. Y nos permitimos por un instante sentir su frecuencia, su compañía. Le pedimos un abrazo de luz celestial que envuelve todo nuestro ser. Y respiramos profundamente. Agradeciendo su presencia y su compañía. Estando aquí, todo este ser de luz que me acompaña desde el momento en que nazco hasta el momento de mi trascendencia. Me va a permitir recibir la frecuencia de sanación y de amor. Vamos a respirar 3 veces de forma profunda y consciente. Damos por la nariz. Exhalamos por la boca. Conscientes, inhalamos. Exhalamos. Una vez más. Ahora van a visualizar con esa misma respiración el chakra. Van a tomar aire, van a contenerlo y van a hacer un pequeño bombeo desde la parte del perineo. Yo los voy a ir guiando. Tomen aire por la nariz. Aprieten 1, 2, 3. Suben la energía desde el primer chakra hasta el segundo que está abajo del ombligo, arriba de los órganos genitales. Y exhalamos. Ahora vamos a subir la energía a nuestro tercer chakra. Tomen aire profundo. Aprieten el ano, los esfínteres y bombeen. 1, 2,
3, subo la energía hasta el tercer chakra y exhalen. Una vez más, vamos a subir ahora la energía al cuarto chakra, el corazón. Tomen aire. Aprieten, bombeen 3 veces, suban la energía hasta el cuarto chakra y expandan. Vamos haciéndolo suave para que todos aguanten a subir. Ahora vamos a subir la energía hasta el quinto chakra en la garganta. Tomamos aire profundo. Apretamos el ano, el perineo. 1, 2, 3, subimos la energía hasta el quinto chakra en la garganta, sostenemos y expandimos. Podemos sentir un movimiento, una sensación, o no sentir nada y está bien. Tomamos aire de nuevo, vamos a subir la energía al sexto chakra. Apretamos, bombeamos. 1, 2, 3, subimos la energía hasta el sexto chakra, ubicado en el centro de nuestro cerebro y expandimos. Vamos a subir la energía hasta el séptimo chakra, de la misma forma. Tomamos aire, apretamos, bombeamos. 1, 2, 3, subimos la energía. Apretando, la subimos, sube hasta el séptimo chakra y expandimos. Y vamos a sentir, a medida que vaya entregando los códigos, como desde la coronilla desciende una luz que va llenando todo mi cuerpo de luz, todo mi cuerpo físico, mi cuerpo etérico. Kanai sentao iskanali shenala chusana. Until I say like Atansu Shudan Sena. A permitir que se mueva la energía a través de ustedes. Van a tomar aire una vez más. Tomen aire. Y van a exhalar sintiendo que emanan luz de todo su cuerpo. Isantanalaiten Arkense. Isantanalaitu Isantel Arigantealais. We cancelan Santa. We cancel. Van a sentir en este momento un pequeño movimiento en su campo energético de limpieza. Van a sentir cómo se mueve la energía dentro de su cuerpo, dentro de su campo energético. Cuando ya esté totalmente lleno todo su cuerpo físico de esta luz, vamos a seguir subiendo un poco más. Vamos a tomar una respiración profunda.
arriba, inhalando. Vamos a apretar de nuevo el perineo. Vamos a bombear, a retener un poco y a subir. Y sentala aquí, pedantarse. Utanalan si shanala kantinala. Usanana kantina. Usantelan sitan akins. Alante. Unishidan laikirtane. Usantelan laikin sinante. Lanatana se. Ahora van a enfocar la atención en una parte de su ser, de su cuerpo, un área de su vida donde necesiten llevar estas frecuencias. No quieran cambiar nada. Simplemente lleven la frecuencia sin ninguna intención. La frecuencia sola hará lo que tenga que ser. Y Santealana. Sosténganse a través de su cuerpo, cualquier sensación que parezca, simplemente respiren. Y ahora van a permitirse llevar esta frecuencia un poco más allá de las personas que estén en sus casas, en sus hogares, en el barrio. We sentara sanka itana lesenti ukanasha like sankana utan sana tenslakanti. Entonces recordarles también que ellos también hacen parte del amor, de la paz, de la tranquilidad. Vamos a sostener el silencio unos segundos. Y apreciar la divinidad en su simpleza. Vamos a sentir también la presencia de los ángeles, que son esa divinidad que nos alcanza a tocar con su pureza. Vamos a sentir que tocan nuestro cuerpo físico, que nos acompaña, que nos acompañamos, recordando que somos ángeles en la tierra.
todos hacemos parte del plan. Gracias al Gran Espíritu, todos los seres de luz, la Madre Cósmica, la Madre Tierra, nuestros ancestros y maestros, de nuestro yo superior, este encuentro. Sentimos como la flor de 1000 pétalos recoge esa luz dorada que vuelve a nosotros. Como las raíces vuelven a la base de nuestra columna, a nuestro foro interior. Alimentándonos de estas dos energías, con la presencia de nuestro ángel de nacimiento. Cada una de las células y las frecuencias de nuestro ser. Vamos a dar 3 respiraciones profundas, volviendo al instante de aquí a ahora. Cobrando la conciencia en el cuerpo. Vamos a apretar nuestras manitas, dándole calor. Poniéndole encima de nuestros ojos. Abriéndolos, permitiéndoles acomodarse a la luz en este instante. Y volviendo. Muchas gracias a todos por acompañarnos, por estar aquí, por compartir. Recuerden que estamos todos los jueves de 7 a 9 de la noche. Es un espacio gratuito, pero que agradecemos el aporte voluntario que puedan dar. Nos permite sostenerlo y hacer cosas más al futuro. Y bueno, les recuerdo que si tienen alguna pregunta, algo que quieran resolver, dudas que tal vez acá no tengamos, no las hayamos puesto, pues escríbanos y seguramente vamos a poderlas resolverlas y seguir compartiendo. ¿Listo? Con mucho amor a todos. Feliz noche, que estén muy bien.